Bueno, buenos días. Nuestro tema principal que hablamos, nuestra investigación fue de la unidad uno, de clasificación y tipos de características de instrumentos de medición. Fue uno de los temas que fue a investigar. Para ello, nos encontramos en la primera parte con la variable. La variable más bien se refiere a la primera instancia o cosas que son susceptibles de modificar, de variar o de cambiar en función de algún motivo determinado o indeterminado. Pues bien, o sea, como lo dice su mismo tema, puede variar, puede tener, variar o cambiar, así como tal lo menciona. Para ello se desglosan tres tipos de variables que en las que mencionamos, que la variable de control. La variable de control podríamos decir que es tanto como un proceso de condición físico-químico que es interés de medir y controlar. La variable controlada podríamos decir que es la cantidad o condición que se mide y se controla. Y la variable incontrolada, que podríamos decir que es la que más bien la que se modifica para afectar directamente a la variable controlada, que como bien lo dice en su nombre, es incontrolada. O sea que siempre va a andar molestando por ahí lo que es la variable controlada. Por otra parte, tenemos lo que son los elementos. Los elementos un elemento es una pieza, fundamento móvil o parte integrante de una cosa o elemento en un principio físico o químico de un cuerpo. ¿Qué quiere decir con esto? Que pues de ahí depende qué tipo de elementos vamos a medir, si o a medir o a trabajar. Como bien nos dice, puede estar en distinta escala, piezas, no sé, puede ser cualquier cosa, ya que eso pues también nos permite hacer, forma parte también de lo que es la clasificación. Para esto tenemos los elementos primarios, elementos secundarios y elementos terciarios. Como bien nos dicen los elementos primarios, se le denominan a los dispositivos que entran en contacto con las variables y utilizan a absorber energía mediante la medición controlada. Y para este sistema de medición, la indicación del valor es la variable que desea medir en los elementos primarios. Ahora, para otra parte tenemos lo que es elementos secundarios. Los secundarios podríamos decir que captan la señal elaborada o por el elemento primario y se transforma por la salida, que es como se genera una señal estandarizada que puede ser captada por otro o instrumento o local o remota, no se puede cambiar de distinta forma. Y por último, tenemos lo que es elementos terciarios. Los elementos terciarios, como tal, sabemos que el terciario son aquellos que se descienden de los secundarios, ya que ya son los últimos para finalizar, en donde rápidamente tenemos como, y bueno, más lo último que se desciende de los secundarios para que siga qué tipos de elementos son buenos, bueno, no buenos, sino qué tipo de esos elementos serían como ya lo último que te podemos medir o no sé, podemos calibrar, etcétera. Para eso tenemos los errores de medición. Los errores de medición como tal, estos errores se dividen en dos clases, sistemático y circunstancial. De estos errores se presentan de manera constante a través de un conjunto de lecturas realizadas al hacer la medición de una magnitud determinada. Para esto tenemos lo que es error de paralaje. Error de paralaje podríamos decir que es un error que cometido en forma de leer datos con instrumentos de medición analógicos. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que este error se debe a la incorrección de la postura física del cuerpo del técnico que los lee los datos frente a la aguja, a los que los lee o valor de la medición. Perdón, bueno, tenemos también lo que es errores de escala. En los errores de escala tenemos que
debido a la sensibilidad del instrumento y al igual a la mitad de de la división mínima de su escala. ¿Qué quiere decir con esto? Que el error debido a la diferencia de la posición de una línea dependiendo del ángulo de la división. En los errores de proceso, o por el montaje, también se podrían decir, muchas de las causas del error de proceso se deben a que el operador, por ejemplo, ¿cómo podríamos decir? Una falta de agudeza visual o descontinuo, cansancio, alteraciones, emociones, no sé, etcétera, todo lo que puede hacer con lo que el que está operando. Y por último, los errores de calibración. Los errores de calibración es un instrumento ideal, o sea, que no tienes, si más bien no cuenta con error. La relación entre la variable comprometidos dentro del campo de la medida y de los valores de la lectura del apartado es lineal. Más bien este se considera como un instrumento, bueno, se considera como un instrumento más bien que está bien calibrado cuando en todos los puntos su campo de la medida y la diferencia entre el valor real y la diferencia entre la variable y el valor indicado registrado en el transmitido está comprometido entre, podríamos decir que entre el valor real y de la variable y el valor indicado. Eso sería la parte de la error de la calibración. Y por otra parte, para un poco más entendible acerca de este tema, tenemos un video donde nos podría explicar, bueno, es un poquito de una película, pero se toma parte igual como considerando cerca de algo relacionado con lo que fue el tema de la unidad. Para ello pasamos a verlos. Nada. Soy el mejor. No pensé que podría empeorar. Hola a todos. ¿Quién no ha cometido algún error al hacer una medición? En este video hablaremos sobre los errores de medición y las causas. No te vayas, ya que el video se pondrá interesante. Análisis de errores en la medición. Entre el valor verdadero o exacto, que tiene una magnitud cualquiera, y el valor que se obtiene al medirla, siempre habrá una diferencia que recibe el nombre de error de medición, o también el de incertidumbre de la medición. Por tanto, al no ser posible una medición exacta, debemos procurar reducir al mínimo el error, empleando técnicas adecuadas, y aparatos o instrumentos cuya precisión nos posibilite obtener resultados satisfactorios. Mientras más precisa es la medición, menor será el error o incertidumbre de la medición. Una manera de acercarnos al valor real es repetir el mayor número de veces posible la medición, y obtener la media aritmética o valor promedio de las mediciones, ya que el promedio de las mediciones es el valor representativo y más probable de dicho conjunto de mediciones. Así pues, no obstante que el valor real de una magnitud, siempre será imposible precisarla con exactitud. Cuando se le asigna un valor al error o incertidumbre que puede existir en una medición, se podrá tener la confianza de que el valor real se encuentra dentro del intervalo de la incertidumbre absoluta del valor promedio, o desviación media. Es por ello que se necesita determinar dicha incertidumbre absoluta, para poder tener una idea del grado de confiabilidad de los datos obtenidos al realizar las mediciones de una magnitud. Causas de error en las mediciones. Los errores que se cometen al hacer una medición tienen su origen en diferentes causas. Veamos. Errores sistemáticos. Estos errores se presentan de manera constante a través de un conjunto de lecturas realizadas al hacer la medición de una magnitud determinada. Las fuentes o causas de este tipo de errores son: a. Defecto en el instrumento de medición. Se produce, por ejemplo, al determinar el tiempo con un cronómetro que marche más rápido o más lento de lo debido. b. Mala calibración del aparato o instrumento usado. Se da por fallas de fabricación. c. Error de escala.
Se produce por el rango de precisión del instrumento empleado, lo que provocará una incertidumbre en la medición. Errores circunstanciales, estocásticos o aleatorios. Este tipo de errores no se repiten regularmente de una medición a otra, sino que varían y sus causas se deben a los efectos provocados por las variaciones de presión, humedad y temperatura del ambiente sobre los instrumentos. Así, por ejemplo, con la temperatura, la longitud de una regla puede variar ligeramente de una medición a otra. O una balanza sensible puede dar variaciones pequeñas al medir varias veces la masa de un cuerpo. Los errores circunstanciales pueden llamarse estocásticos, ya que son difíciles de apreciar, debido a que son muy pequeños, y se producen en forma irregular o estocástica, de una medición a otra, es decir, azarosa. También se les da el nombre de error aleatorio, porque son resultado de factores inciertos y, por tanto, tienen la misma posibilidad de ser positivos o negativos. Otro ejemplo de error circunstancial es el error de paralaje. Este se comete por una incorrecta postura del observador, la cual le impide hacer una adecuada lectura de la medición. Para evitar este error, la posición del ojo del observador debe estar justo sobre la lectura que realiza. Precisión de los aparatos o instrumentos. La precisión de un aparato o instrumento de medición es igual a la mitad de la unidad más pequeña que pueda medir. También recibe el nombre de incertidumbre, o error del instrumento, o aparato de medida. Por ejemplo, si se realiza la medición de la masa, utilizando una balanza que está graduada para leer valores, hasta de décimas de gramo, la precisión, incertidumbre o error de la balanza será de 0.05 gramos, ya sean de más, o de menos. Si se utiliza un cronómetro construido para medir tiempos de centésimas de segundo, su precisión será de más, menos, 0.005 segundos. Cuantificación del error en las mediciones. Para cuantificar el error que se comete al medir una magnitud, se consideran los siguientes tipos de errores. Error absoluto, o desviación absoluta, también recibe el nombre de incertidumbre absoluta. Es la diferencia entre el valor medido y el valor promedio. Error relativo. Es el cociente entre el error absoluto, o incertidumbre absoluta, y el valor promedio. Error porcentual. Es el error relativo, multiplicado por 100, con lo cual queda expresado en %. Bueno, amigas y amigos, por hoy ha sido todo, hasta la próxima. Bueno, pues lo podemos ver, ya aquí fue un simple ejemplo de que a los clasificación, tipos de instrumentación y cuáles son los errores y cuáles son los mayor principalmente los errores de medición que pueden pasar. Bueno, pues como todo, muchas gracias y pues somos el equipo que expuso este tema, clasificación en tipos de características de instrumentación. Ante todo, gracias y hasta pronto.